En lo más profundo de Texas, donde el sol golpea sin piedad y el polvo se pega a la piel, nació una leyenda. No en un palacio, sino en la humilde Leesburg, en 1923. Su nombre era Carroll Shelby, un niño cuyo corazón, desde el primer latido, pareció protestar contra su propio cuerpo. A los 7 años, un soplo cardíaco lo sentenció a pasar la mayor parte de su infancia en cama, observando el mundo a través de una ventana mientras otros niños corrían libres. Su corazón era frágil, un recordatorio constante de su mortalidad. Pero en el pecho de ese niño enfermo no solo latía un músculo defectuoso, sino también el espíritu indomable de un rebelde. Mientras su cuerpo le fallaba, su mente volaba. Soñaba con la velocidad, con el viento rugiendo en sus oídos, una sinfonía que ahogara el murmullo de su propio corazón. Para Carroll, la velocidad no era solo una emoción, era una forma de rebelión, una manera de decirle al destino, tú no dictarás mis límites. Era su escape, su forma de dejar atrás la fragilidad y abrazar la potencia. Cada vez que escuchaba el motor de un coche, sentía una llamada, una promesa de libertad que su cuerpo le negaba. La adolescencia trajo consigo una aparente tregua. Su salud mejoró, pero la semilla de la rebeldía ya había germinado. Se alistó en las fuerzas aéreas del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, no solo por patriotismo, sino por la oportunidad de volar, de sentir esa velocidad pura y sin adulterar en los cielos. Como instructor de vuelo y piloto de pruebas, coqueteaba con el peligro a diario, empujando los aviones y a sí mismo hasta el límite. Era allí, a miles de pies de altura, donde se sentía verdaderamente vivo, donde su corazón defectuoso parecía fortalecerse con cada maniobra arriesgada. Era una contradicción andante, un hombre con una condición cardíaca que vivía por y para la adrenalina. Al regresar de la guerra, intentó llevar una vida normal. Se convirtió en granjero de pollos. Pero el destino tenía otros planes. Un brote de enfermedad aniquiló su granja y, paradójicamente, lo liberó. Sin nada que perder, desempolvó su vieja pasión. Tomó prestado el coche de un amigo y, sin más preparación que su instinto y su coraje, se inscribió en su primera carrera. Aquel día, en la pista, no era el granjero fracasado ni el niño enfermo. Era Carroll Shelby, piloto, y ganó. No solo ganó esa carrera, sino que descubrió su verdadera vocación. Rápidamente, su nombre empezó a sonar en el circuito de carreras. Su estilo era agresivo, audaz, casi temerario. Conducía como si estuviera huyendo de algo, quizás de la sombra de su propia fragilidad. Se convirtió en un espectáculo en sí mismo, famoso no solo por su talento, sino por su atuendo, un overol de granjero a rayas. Era su marca personal, un guiño irónico a su pasado y un dedo medio levantado a la élite del automovilismo. No le importaban las convenciones ni las apariencias, solo le importaba ir más rápido que nadie. Su reputación creció como la espuma. Ganó carreras por todo Estados Unidos, y pronto puso su mirada en Europa, el epicentro del automovilismo mundial. Era el tejano ruidoso y carismático contra los refinados pilotos europeos. Muchos lo subestimaron, vieron al granjero, no al depredador que se escondía detrás de la sonrisa. Pero Shelby demostró una y otra vez que su determinación era más poderosa que cualquier pedigrí. En 1959 alcanzó la gloria máxima. Junto a su copiloto Roy Salvadori, al volante de un Aston Martin, Shelby se enfrentó a la carrera más dura y prestigiosa del mundo, las 24 horas de Le Mans. Durante un día entero, luchó contra el agotamiento, contra máquinas rivales y contra su propio cuerpo. Su corazón, el mismo que lo había confinado a una cama, ahora bombeaba nitroglicerina por sus venas. Cruzó la línea de meta como ganador, alcanzando la cima del mundo del motor. Había conquistado el Everest del automovilismo. El niño enfermo de Texas era ahora un campeón inmortal. Pero justo en la cima, el destino volvió a llamar. Durante una carrera, el dolor en su pecho se volvió insoportable. Era la angina de pecho, un recordatorio brutal de que su corazón no podía seguirle el ritmo a su espíritu. Los médicos fueron tajantes. Si seguía corriendo, moriría. Para cualquier otro, habría sido el final. Pero para Carroll Shelby, fue solo el final de un capítulo y el comienzo de otro aún más legendario. Se vio obligado a colgar el casco, pero se negó a abandonar la pista. Si no podía conducir los coches más rápidos, entonces los construiría. Esta decisión no fue una rendición, fue una transformación. El piloto rebelde canalizó toda su pasión, su conocimiento y su indomable voluntad en un nuevo objetivo: crear el coche deportivo americano definitivo, un coche que pudiera vencer a los mejores del mundo, especialmente a los todopoderosos Ferrari. Su corazón le había obligado a bajar del coche, pero su espíritu se preparaba para construir un imperio. La leyenda del piloto había terminado, pero la del constructor apenas comenzaba. Desde su pequeño taller en California, comenzó a experimentar, combinando la fuerza bruta de los motores americanos con la agilidad de los chasis europeos. Así nació el Cobra, un monstruo de potencia contenida en una carrocería ligera. Era un reflejo de su creador, salvaje, impredecible y absolutamente brillante. El mundo del automovilismo no sabía lo que se le venía encima. Carroll Shelby, el hombre que se negó a ser definido por su corazón débil, estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Su mayor carrera no había sido en la pista, sino contra sus propias limitaciones, y la estaba ganando. Esta es la historia de cómo un corazón frágil forjó un espíritu de acero. La historia de un rebelde que convirtió su mayor debilidad en su mayor fortaleza.
¿Alguna vez has estado en la cima, solo para que todo se derrumbe en un instante? Eso es exactamente lo que le pasó a la leyenda del automovilismo, Carroll Shelby. Después de la guerra, su vida dio un giro de 180 grados. Dejó la Fuerza Aérea y casi por accidente se encontró detrás del volante de un auto de carreras. Lo que empezó como un pasatiempo de fin de semana, rápidamente se convirtió en una obsesión devoradora. Imagínenlo. Un granjero de Texas, con su overol de trabajo a rayas, presentándose en los circuitos y dejando boquiabiertos a los pilotos europeos con sus trajes impecables. Shelby no solo era rápido, era temerario, un genio instintivo para encontrar el límite del coche y superarlo. Su reputación creció como la pólvora. Sports Illustrated lo nombró piloto del año 2 veces seguidas. Los equipos más grandes del mundo, como Maserati y Aston Martin, se peleaban por tenerlo en sus filas. Era un espectáculo verlo en la pista. Tenía una conexión casi mística con el metal y el motor. Empujaba los coches hasta puntos que otros pilotos ni siquiera se atrevían a soñar. Ganaba carrera tras carrera, no solo en Estados Unidos, sino también en los prestigiosos y peligrosos circuitos europeos. Su nombre se convirtió en sinónimo de velocidad y victoria. Carroll Shelby estaba viviendo el sueño de cualquier amante de los coches, pero cada vez que se ponía el casco, estaba haciendo un pacto con el peligro. En los años 50, las carreras eran un deporte brutal. Los coches eran increíblemente rápidos, pero la seguridad era prácticamente inexistente. No había cinturones de seguridad como los de ahora, ni jaulas antivuelco robustas, ni barreras de contención que absorbieran el impacto. La pista estaba rodeada de árboles, zanjas y multitudes. Cada curva era una apuesta, cada adelantamiento, un desafío a la muerte. Shelby lo sabía. Vio a amigos y rivales sufrir accidentes terribles, algunos fatales, pero para él, el riesgo era parte de la adicción. Era el precio a pagar por esa sensación incomparable de dominar una bestia de acero a más de 250 kilómetros por hora. Él mismo tuvo varios accidentes que hubieran retirado a cualquier otro, huesos rotos, quemaduras, pero nada lo detenía. Se recuperaba y volvía a la pista, más decidido que nunca. Esa mezcla de talento puro y una valentía que rozaba la locura lo convirtió en una leyenda viviente. El pináculo de su carrera como piloto llegó en 1959. El escenario, las 24 horas de Le Mans, la carrera de resistencia más famosa y agotadora del mundo. Conducir para Aston Martin era un honor, pero la presión era inmensa. Durante 24 horas seguidas, bajo el sol abrasador y la oscuridad de la noche, a través de la lluvia y la niebla, Shelby y su copiloto, Roy Salvadori, lucharon contra el tiempo, el agotamiento y los rivales más feroces del planeta, incluyendo al poderoso equipo Ferrari. Fue una batalla épica. Shelby condujo con una maestría increíble, gestionando el coche, conservando los frenos y los neumáticos y exprimiendo cada gota de velocidad cuando era necesario. Cuando finalmente cruzaron la línea de meta en primer lugar, fue un momento histórico. Un estadounidense, en un coche británico, había conquistado la carrera más grande de todas. Fue la validación de años de sacrificio y riesgo. Carroll Shelby, el granjero de Texas, era el rey del mundo del automovilismo. Estaba en la cima del Everest, bañado en champán y gloria, pero mientras celebraba su mayor triunfo, una sombra oscura se cernía sobre él. Durante meses, había estado ignorando unas señales preocupantes. Dolores agudos en el pecho, una sensación de presión que le robaba el aliento. A veces, la angustia era tan fuerte que tenía que detenerse a un lado de la carretera, esperando a que pasara. Lo atribuyó al estrés, al agotamiento de una vida vivida al límite, pero el problema era mucho más grave. Comenzó a desmayarse. Un día, mientras estaba en casa, el mundo simplemente se volvió negro. Se despertaba en el suelo, confundido y asustado. En las carreras, la situación se volvió insostenible. Imaginen el terror, pilotar una máquina a velocidades vertiginosas y sentir que estás a punto de perder el conocimiento. Para no abandonar, desarrolló una estrategia desesperada. Llevaba pastillas de nitroglicerina debajo de la lengua. Cuando sentía que el dolor en el pecho comenzaba, mordía una, esperando que el medicamento hiciera efecto lo suficientemente rápido como para mantenerlo consciente y en control del coche. Era una ruleta rusa a 300 kilómetros por hora. El diagnóstico de los médicos fue un golpe demoledor, una condición cardíaca congénita grave. Le dijeron, sin rodeos, que su corazón simplemente no podía soportar el estrés físico y la adrenalina extrema de las carreras. Las palabras del doctor fueron como una sentencia. Carroll, si vuelves a subirte a un coche de carreras, te vas a matar. La decisión ya no era suya. Su cuerpo, el mismo que le había permitido alcanzar la gloria, ahora se la estaba arrebatando. A finales de 1960, con solo 37 años y en la cima de su carrera, Carroll Shelby corrió su última carrera. Ganó, como no podía ser de otra manera, asegurando el campeonato estadounidense. Pero mientras cruzaba la línea de meta, no había alegría, solo una profunda y amarga tristeza. Bajó del coche por última vez como piloto profesional y su mundo se vino abajo. La gloria de Le Mans se sentía como un recuerdo lejano y doloroso. De repente, ya no era el héroe de las pistas. Se encontró de vuelta en Texas, sin el rugido de los motores, sin la emoción de la competencia. La velocidad había sido su vida, su identidad, y ahora se la habían quitado. Cayó en una profunda depresión, se sentía perdido, un hombre sin propósito. Para el mundo, la increíble historia de Carroll Shelby, el piloto había terminado, pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, es que su verdadera leyenda, la que cambiaría la historia del automovilismo para siempre, estaba a punto de comenzar.
El rugido de los motores se había silenciado para Carroll Shelby, el corazón que una vez latió al ritmo de las revoluciones por minuto, ese corazón de piloto que lo había llevado a la gloria en Le Mans, ahora lo traicionaba. Una condición cardíaca le arrebató el volante, pero no el alma. Para cualquier otro, este sería el final. Para Shelby fue el comienzo de su leyenda más grande. Porque cuando un campeón no puede competir en la pista, ¿qué hace? La convierte en su taller. Imagina la escena. 1962, un modesto hangar en Venice, California. El sol se filtra por las rendijas, iluminando el polvo y el olor a aceite y sueños. Aquí, en este rincón olvidado, nació Shelby American. No era un imperio automotriz. Era un hombre con una idea tan simple como descabellada. Una idea que muchos consideraron una locura. Shelby miraba al otro lado del Atlántico, hacia una pequeña compañía británica llamada AC Cars. Fabricaban un deportivo ligero, ágil, el AC Ace. Era elegante, sí, pero le faltaba veneno, le faltaba corazón. Shelby sabía exactamente dónde encontrar uno. Se dirigió a Ford, un gigante que en ese momento buscaba una forma de conectar con la juventud y la velocidad. Les dijo: «Tengo el chasis perfecto, denme su motor más potente y ligero, y construiremos algo que el mundo jamás ha visto». La propuesta era audaz, casi insolente. ¿Un granjero de Texas retirado metiendo un motor americano de gran cilindrada en un delicado chasis europeo? Los ingenieros se encogieron de hombros. Los puristas se llevaron las manos a la cabeza. «Imposible», decían. «El chasis se partirá en dos. Es demasiado peso para ese coche». Las risas y la incredulidad resonaban en los pasillos de las grandes corporaciones. Pero Shelby no escuchaba el ruido. Solo escuchaba el sonido de un V8 rugiendo donde antes solo había un susurro. Él veía lo que nadie más podía ver. No era solo un coche, era una fusión de dos mundos, la agilidad y el estilo europeo con la fuerza bruta y la fiabilidad americana. Era un híbrido cultural, una bestia nacida de la necesidad y la visión. Con el acuerdo cerrado, el primer chasis del AC Ace llegó a California. Shelby y su pequeño pero dedicado equipo de mecánicos calientes, tipos que vivían y respiraban gasolina, se pusieron manos a la obra. No había manuales, no había precedentes. Fue un trabajo de prueba y error, de soldaduras a medianoche y cálculos en servilletas manchadas de grasa. Tuvieron que reforzar el chasis, rediseñar la suspensión, adaptar la transmisión. Era como realizar una cirugía a corazón abierto. Y entonces, el momento de la verdad. Conectaron el nuevo motor Ford V8 de 260 pulgadas cúbicas. Giraron la llave. El estruendo que sacudió aquel pequeño hangar no fue solo el de un motor, fue el grito de nacimiento de una leyenda. El primer AC Cobra había cobrado vida. Era brutal, era ligero y era obscenamente rápido. Era la visión de Shelby hecha metal. Era la encarnación de su propio espíritu. Un corazón americano potente dentro de un cuerpo ágil y resistente. Lo pintaron de un amarillo perlado brillante y lo empezaron a pasear por las ferias de automóviles. Pero Shelby era un genio no solo de la mecánica, sino también del marketing. Sabía que tener un solo coche no era suficiente para impresionar. Así que, cada vez que una nueva revista venía a probarlo, lo repintaba de un color diferente. Azul, rojo, plata. Los periodistas creían que Shelby American estaba produciendo Cobras en masa, cuando en realidad solo existía ese único y camaleónico prototipo, el CSX 2000. Era un engaño brillante, una apuesta arriesgada que funcionó a la perfección. El rumor se extendió como la pólvora. Había un nuevo depredador en la carretera, un coche construido por un expiloto que se negaba a rendirse, un coche que desafiaba las leyes de la física y las convenciones de la industria. La gente no solo compraba un coche, compraba un trozo del espíritu indomable de Carroll Shelby. Compraba la audacia, la rebeldía, la prueba viviente de que cuando una puerta se cierra, a veces no es para que abras una ventana, sino para que derribes el muro entero con un motor V8. El hombre que había sido forzado a abandonar la pista había regresado, no como piloto, sino como creador. Renacido en las llamas de la forja de su propio taller, Carroll Shelby no solo estaba construyendo coches, estaba esculpiendo su inmortalidad. El Cobra no era solo su creación, era su resurrección. Y esta serpiente, su serpiente, estaba a punto de morder al mundo del automovilismo y envenenarlo para siempre con una dosis letal de velocidad y pasión. La leyenda no había hecho más que empezar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un granjero de pollos de Texas logró poner de rodillas al imperio automovilístico más arrogante y prestigioso del mundo? Abróchate el cinturón, porque esta no es solo una historia de coches. Es la crónica de una guerra. Una guerra declarada por un hombre con un sombrero de vaquero contra un comendador italiano que se creía un dios sobre ruedas. En un rincón tenemos a Enzo Ferrari, il Commendatore. Un hombre que construía coches como si fueran esculturas sagradas, tan hermosos como inalcanzables. Para él, sus clientes eran afortunados simplemente por poder comprar una de sus máquinas. Cuando le preguntaban por qué sus coches de calle a menudo se incendiaban o tenían fallos mecánicos, su respuesta era legendaria. Usted no compra un Ferrari por su fiabilidad, lo compra por su alma. Esa era la arrogancia con la que dominaba el mundo de las carreras. Sus bólidos rojos eran invencibles, especialmente en la categoría Gran Turismo, la joya de la corona de la competición. Y en el otro rincón, Carroll Shelby, un texano con una sonrisa pícara y el corazón de un piloto campeón.
Tras ganar las 24 horas de Le Mans en 1959, un problema cardíaco lo obligó a colgar el casco. Pero si crees que eso lo detuvo, no conoces a Shelby. Si no podía pilotar para ganar, construiría un coche que ganara por él. Su visión era simple, brutal y puramente americana. Tomar un chasis europeo ligero, en este caso el del AC-Ace británico, y meterle a la fuerza el motor más grande y bestia que pudiera encontrar. El resultado fue un monstruo, una criatura nacida del ingenio y la fuerza bruta, el Shelby Cobra. Cuando el Cobra apareció por primera vez en los circuitos, los europeos se rieron. Esa cosa, un deportivo de granja con un motor de tractor, compitiendo contra la sofisticación y el linaje de un Ferrari 250 GTO, era un chiste. Pero la risa se les congeló en la garganta muy rápido. El Cobra era un misil. En las rectas simplemente desaparecía. Era más ruidoso, más salvaje, y para horror de Enzo Ferrari, empezaba a ganar. Imaginen la escena. Sebring, 1963. Los elegantes y aristocráticos GTO rojos ven como una serpiente azul y blanca, con un rugido que hacía temblar el asfalto, les arrebata la victoria en su propia categoría. La furia en Maranello era palpable. Enzo Ferrari, el hombre que despreciaba a los fabricantes de tractores como Lamborghini, ahora estaba siendo humillado por un ex granjero de pollos. Para él, esto era más que una derrota. Era un insulto personal, una afrenta a su honor, a su apellido, a todo lo que representaba Ferrari. La guerra había comenzado. Enzo, maestro de la política en las carreras, empezó a mover sus hilos. Presionó a la FIA, el organismo rector del automovilismo, para que cambiara las reglas. Si no podía vencer al Cobra en la pista, lo haría en los despachos. Exigió que para homologar un coche en la categoría GT se debían construir al menos 100 unidades. Shelby, que operaba con un presupuesto mucho más modesto, apenas había construido unas pocas docenas de Cobras de competición. Parecía un jaque mate. El sueño americano estaba a punto de ser aplastado por la burocracia europea. Pero aquí es donde la historia da un giro digno de Hollywood. Al otro lado del Atlántico, otro gigante herido estaba buscando venganza. Henry Ford II, el nieto del fundador de Ford, acababa de ser humillado públicamente por el propio Enzo Ferrari. Ford había intentado comprar Ferrari, gastando millones de dólares en auditorías y negociaciones, solo para que Enzo, en el último minuto, le dijera que no pensaba ceder el control de su equipo de carreras y que, además, no le gustaban los coches feos que fabricaba en su fábrica fea. Henry Ford II, uno de los hombres más poderosos del mundo, quedó en ridículo. Su respuesta fue una orden simple y directa a sus ingenieros: vayan a Le Mans y aplasten el trasero de Ferrari. Ford tenía el dinero, tenía los recursos y tenía una sed de venganza insaciable. Pero no sabían cómo ganar en Europa. No entendían el juego. Necesitaban a alguien que sí lo hiciera. Alguien que odiara a Ferrari tanto como ellos. Alguien que supiera cómo construir ganadores con pura astucia y agallas. Solo había un hombre para ese trabajo: Carroll Shelby. Cuando la llamada de Ford llegó al taller de Shelby en Venice, California, fue como si el destino hubiera alineado a dos enemigos comunes contra un adversario invencible. De repente, el pequeño taller de Shelby, que luchaba por sobrevivir, se convirtió en el epicentro del programa de carreras más ambicioso y caro de la historia. La alianza estaba forjada. Ya no era solo Shelby contra Ferrari. Ahora era Ford, el poderío industrial de Estados Unidos, el músculo de Detroit, aliado con la astucia de un vaquero de Texas, contra la élite, la aristocracia y el arte de Maranello. La misión era clara y no admitía fracasos: construir un coche capaz de vencer a Ferrari en su propia casa, en la carrera más dura y prestigiosa del mundo, las 24 horas de Le Mans. El campo de batalla estaba definido. Era músculo americano contra la sofisticación europea, fuerza bruta contra ingeniería refinada. Era el nuevo mundo, desafiando al viejo. La confrontación total era inminente, y el mundo del automovilismo nunca volvería a ser el mismo. Lo que vino después no fue una carrera, fue una leyenda. En la historia del automovilismo hay leyendas forjadas en fuego, velocidad y una ambición desmedida. Ahora nos adentramos en el corazón de una de las más grandes, la creación del monstruo que no solo compitió, sino que conquistó Le Mans. Conquistó Le Mans. Esta es la historia del Ford GT40. A mediados de los años 60, la rivalidad entre Ford y Ferrari no era solo una cuestión de negocios, era una guerra personal. Humillado por Enzo Ferrari, Henry Ford II pronunció una orden que resonaría en la historia: construir un coche capaz de aplastar a Ferrari en su propio terreno, las 24 horas de Le Mans. El proyecto inicial, el GT, fue un fracaso rotundo. Era rápido, sí, pero inestable y poco fiable. Ford estaba perdiendo, y perdiendo mucho. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación y genialidad, recurrieron a un hombre que entendía de ganar: Carroll Shelby. Cuando Shelby recibió los primeros GT40 en su taller de Venice, California, no vio un coche de carreras. Vio un desastre con ruedas. Eran pesados, aerodinámicamente desastrosos, y tan peligrosos que los pilotos de prueba se negaban a llevarlos al límite. Shelby, un texano con una visión clara y un carácter indomable, sabía que no bastaba con hacer ajustes. Tenía que destrozar el coche para volver a construirlo desde cero. Y para esa tarea hercúlea, necesitaba a su mejor hombre, un piloto y mecánico que vivía y respiraba la velocidad como nadie: el británico Ken Miles. La colaboración entre Shelby y Miles fue una sinfonía de caos y brillantez.
Ken Miles no era un piloto convencional, era un purista, un perfeccionista obsesivo que sentía el coche como una extensión de su propio cuerpo. No solo lo conducía, hablaba con él. Cada vibración, cada sonido, cada fallo mecánico le decía exactamente qué estaba mal. Y Shelby, a diferencia de los ingenieros de traje de Ford, escuchaba. Juntos comenzaron una odisea de pruebas brutales. Llevaron el coche al límite y más allá, día y noche, en circuitos como Riverside y Willow Springs. El coche se incendiaba, los frenos fallaban, los motores explotaban. Cada fallo era una lección aprendida a un costo altísimo. Miles, con su honestidad brutal, no se guardaba nada. Este coche es una porquería, le decía a los ejecutivos de Ford, mientras trabajaba incansablemente para convertir esa porquería en un arma letal. Rediseñaron la aerodinámica, reforzaron el chasis y, lo más importante, domaron a la bestia que llevaban dentro, el monstruoso motor V8 de 7 litros. Este motor no era sutil, era una explosión de potencia americana. El desafío era hacer que el resto del coche pudiera soportarlo durante 24 horas seguidas de castigo infernal. La tensión era palpable. Los ingenieros de Ford chocaban constantemente con los métodos poco ortodoxos de Shelby y la personalidad intratable de Miles. Para ellos, eran simples mecánicos de taller. Pero Shelby y Miles sabían algo que los trajes de Detroit no entendían. No se puede ganar Le Mans con una hoja de cálculo. Se gana con sudor, grasa y un corazón que bombea gasolina. El precio personal de esta obsesión fue enorme. Ken Miles sacrificó tiempo con su esposa, Molly, y su hijo, Peter. Vivía en el taller, durmiendo apenas unas horas entre pruebas y modificaciones. Su vida entera se redujo a un único objetivo: hacer que ese coche volara en el asfalto francés. Shelby, por su parte, luchaba en dos frentes, contra las limitaciones técnicas del coche y contra la burocracia de Ford. Cada decisión era una batalla, cada dólar gastado era cuestionado. La presión era insoportable, pero su fe en Miles y en el proyecto nunca flaqueó. Estaban construyendo un campeón, y ambos lo sabían. Llegó Le Mans 1966. Ford no envió un coche, envió un ejército. Una flota de GT40 MK2, pulidos y listos para la guerra, se alinearon en la parrilla de salida frente a los elegantes y probados Ferrari. El aire estaba cargado de electricidad. Para Ford era todo o nada. Para Shelby y Miles era la culminación de años de sacrificios. Desde la bandera verde, la carrera fue un despliegue de poderío americano. Los GT40, con su rugido atronador, dominaron la recta de Mulsanne, superando a los Ferrari con una facilidad insultante. Pero Le Mans no solo es velocidad, es resistencia. Y ahí es donde el trabajo de Shelby y Miles brilló con más fuerza. Mientras los Ferrari comenzaban a fallar, uno tras otro, víctimas de problemas mecánicos, los Ford seguían adelante, implacables, como martillos, golpeando el asfalto vuelta tras vuelta. Ken Miles conducía como un hombre poseído, liderando la carrera con una autoridad incontestable. Su conducción era una obra de arte, una mezcla de precisión quirúrgica y agresividad controlada. Había domado a la bestia, pero la victoria, a veces, tiene un sabor amargo. A medida que se acercaba el final de la carrera, con los GT40 de Ford ocupando cómodamente los 3 primeros puestos, los ejecutivos de Ford, liderados por Leo Vive, tomaron una decisión controvertida. Querían una foto para la historia. Los 3 coches cruzando la línea de meta juntos, un empate simbólico que demostrara el dominio total de la marca. Ordenaron a Ken Miles, que iba en cabeza con una ventaja considerable, que redujera la velocidad para permitir que el coche de Bruce McLaren y Chris Amon lo alcanzara. Shelby se opuso vehementemente. Sabía lo que esa victoria significaba para Miles. Era la triple corona del automovilismo de resistencia que tanto anhelaba. Pero la orden venía de arriba. Miles, un soldado leal a pesar de su rebeldía, obedeció. Redujo la marcha. En la última vuelta, los 3 Ford GT40 avanzaron juntos hacia la meta en una imagen icónica. Pero la tragedia se escondía en el detalle. Los oficiales de carrera determinaron que, dado que el coche de McLaren había comenzado la carrera desde una posición más retrasada en la parrilla, había recorrido una distancia mayor en el mismo tiempo. Por lo tanto, él era el ganador. Ken Miles, el hombre que había desarrollado el coche, que había sacrificado todo por él, que había dominado la carrera, quedó en segundo lugar por un tecnicismo nacido de una orden corporativa. La foto fue perfecta, pero el espíritu de la competición fue traicionado. El podio fue un escenario de emociones encontradas. La alegría de Ford contrastaba con la devastación silenciosa de Ken Miles. Había sido robado de su momento de gloria. Sin embargo, la historia no termina ahí. Apenas 2 meses después de Le Mans, mientras probaba el nuevo prototipo del GT40, el J-Car, en el circuito de Riverside, Ken Miles sufrió un accidente fatal. El coche, a más de 320 km por hora, se descontroló y se estrelló. El hombre que domó al monstruo de Le Mans fue finalmente consumido por él. Su muerte fue un golpe devastador para Carroll Shelby y para todo el mundo del automovilismo. La victoria de Ford en Le Mans 1966 fue aplastante, un triunfo de la ingeniería y la determinación, pero fue también una tragedia griega, una historia de genios incomprendidos, de sacrificios personales y del alto precio de la gloria. El legado del Ford GT40 no es solo el de un coche que ganó, es el legado de Carroll Shelby, que vio el potencial donde otros solo veían chatarra. Y sobre todo, es el legado de Ken Miles, el piloto fantasma de Le Mans, cuyo espíritu indomable sigue vivo en cada curva y cada recta de ese circuito legendario.
Ganaron la carrera, pero perdieron a su héroe. Y esa, amigos, es una historia que nunca debe ser olvidada. Por último, cerramos con broche de oro, explorando el legado de un hombre que desafió a la muerte para construir la inmortalidad. A finales de los años 80, la salud de Carroll Shelby estaba en un punto crítico. Su corazón, ese motor que lo había impulsado a velocidades de vértigo, estaba fallando. En 1990, a los 67 años, la situación era tan grave que solo un trasplante de corazón podía salvarlo. Imaginen la escena. El hombre que construyó algunas de las máquinas más potentes del mundo, ahora dependía de la ciencia médica para seguir con vida. Pero si pensaban que esto lo detendría, es que aún no conocen a Carroll Shelby. Tras recibir un nuevo corazón de un donante anónimo, un hombre de 34 años, Shelby no se retiró a una vida tranquila. Al contrario, sintió que había recibido una segunda oportunidad, un tiempo extra para seguir haciendo lo que amaba, crear autos que hicieran latir más rápido el corazón de los demás. Con una energía renovada, se lanzó de nuevo al ruedo, y esta vez su colaboración sería con Chrysler. Aquí es donde nace otra leyenda, el Dodge Viper. A principios de los 90, Chrysler quería un sucesor espiritual para el Cobra, un auto brutal, sin concesiones, una bestia pura sangre americana. ¿Y a quién llamas cuando quieres construir algo así? Exacto, a Carroll Shelby. Aunque su rol oficial era de consultor, su influencia fue monumental. Shelby aportó su filosofía de más potencia, menos peso, y su instinto para crear una experiencia de conducción visceral. El Viper, con su monstruoso motor V10 y su diseño intimidante, era puro Shelby. No tenía control de tracción, ni ABS en sus primeras versiones. Era un coche que exigía respeto y habilidad, un verdadero descendiente del Cobra. Shelby había vuelto a hacerlo. Había creado un ícono instantáneo, un coche que definía una nueva era de superdeportivos americanos. Pero su corazón trasplantado también empezó a dar problemas. En 1996, su cuerpo comenzó a rechazar el órgano y sus riñones fallaron. Necesitaba otro milagro, y lo consiguió. Su hijo, Michael, le donó uno de sus riñones. Una vez más, Shelby se enfrentó a la muerte y salió victorioso, bromeando con que era el hombre biónico. Esta increíble resiliencia no era solo física, era un reflejo de su espíritu indomable. Lejos de retirarse, Shelby se enfocó en revivir su propia marca. Fundó Shelby American en Las Vegas y retomó su relación con Ford. Esto nos lleva a una de las resurrecciones más esperadas en la historia del automóvil, el regreso de los Shelby Mustang. A partir de 2005, con la nueva generación del Mustang, que evocaba el diseño clásico de los 60, Shelby volvió a poner sus manos sobre el Pony Car. Nacieron así el Shelby GT500, el GT350 y versiones aún más extremas como el Super Snake. Estos no eran simples Mustangs con un kit de carrocería. Eran máquinas rediseñadas por el maestro. Shelby y su equipo modificaban motores para extraer potencias absurdas, mejoraban suspensiones, frenos y aerodinámica. Cada Shelby Mustang que salía de su taller en Las Vegas llevaba el ADN de su creador. Potencia descomunal, un sonido que te erizaba la piel y una presencia imponente. El Shelby GT500 de 2007, por ejemplo, ya ofrecía 500 caballos de fuerza, convirtiéndose en el Mustang de producción más potente hasta la fecha. Y con cada año que pasaba, las cifras solo aumentaban. Carroll Shelby no solo vendía coches, vendía un sueño. El sueño de tener un pedazo de la leyenda, un coche tocado por el hombre que venció a Ferrari en Le Mans. Se convirtió en un embajador global del automovilismo, una figura casi mítica. Su firma en el tablero de un coche multiplicaba su valor, no solo económico, sino también emocional. Era el sello de autenticidad. La garantía de que estabas al volante de algo especial. Incluso en sus últimos años, con más de 80, seguía involucrado en cada proyecto. Lo podías ver en los circuitos, en los salones del automóvil, siempre con su característico sombrero de vaquero y una sonrisa pícara. Creó la Carroll Shelby Foundation para ayudar a niños que necesitaban trasplantes de órganos, devolviendo al mundo una parte de la suerte que él había tenido. Su vida se convirtió en un testimonio de perseverancia. Carroll Shelby nos dejó en 2012, a los 89 años, pero su legado es indestructible. No está solo en los museos o en los libros de historia. Está vivo cada vez que el motor de un Cobra, un GT40, un Viper o un Shelby Mustang ruge en la carretera. Está en la inspiración que sembró en generaciones de ingenieros, diseñadores y pilotos. La ironía es conmovedora. El hombre cuyo corazón era su punto más débil, dedicó su vida a crear máquinas que se convirtieron en el corazón palpitante de la cultura del automóvil. Su propio motor biológico fallaba, pero los motores que él diseñó y perfeccionó se volvieron inmortales. Creó bestias de acero y aluminio que seguirán acelerando el pulso de los entusiastas por siempre. Carroll Shelby no solo construyó coches, construyó una leyenda que el tiempo no podrá erosionar. Un verdadero innovador eterno, un rebelde con causa, el granjero de Texas que se convirtió en rey. Su historia nos enseña que no importan los obstáculos, que con pasión y coraje se puede construir un legado que trascienda la propia vida. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de la vida de una de las figuras más fascinantes del siglo XX. Espero que hayan disfrutado de esta serie tanto como nosotros al crearla. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.